Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrix Saldívar, trabajando por el éxito mutuo, presenta Encuentro Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Encuentro Regional. Excepcionalmente les comentábamos que en este inicio, ¿cierto?, de temporada 2015 hemos tenido 2 capítulos por semana, pues por eso que día lunes y hoy jueves estamos nuevamente con otro tema en esta conversación que, como siempre, usted puede seguir desde su casa con el hashtag Encuentro Regional o en el Twitter de Antofagasta Televisión, dejando sus opiniones y comentarios. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Movimientos ciudadanos. Vamos a tratar de desmenuzar parte de la génesis de estos, en qué están hoy día, cómo buscan soluciones, tienen repercusiones finalmente en que estas problemáticas encuentren un camino, un encuentro o el diálogo finalmente con quienes tengan que resolver algunos de estos temas que hemos visto, como por ejemplo las quemas. Este polvo te mata, un movimiento cierto que ha ido también creciendo. El tema de la molinera, los padres del Jardín Semillita, son parte de los que van a estar con nosotros en esta mesa, donde vamos a tratar, cierto, de que también este tema una vez más esté nuevamente puesto en la palestra. Claudia Guerra está con nosotros, vocera de Contaminación Molinera. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos acá en Encuentro Regional, primera vez además, así que sí, encantado de tener nuevos panelistas también. Mucho gusto. Está con nosotros también Ricardo Díaz, vocero del movimiento Este Polvo Te Mata, quien se ha repetido ya algunas veces. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por estar acá, pero primera vez en Encuentro Regional. En Encuentro Regional, claro. Es verdad, porque hemos tenido algunos especiales y ahí estuvo presente. Víctor Silva, vocero de No Más Quemas, que en sí también ha estado antes, así que muchas gracias, Víctor, por acompañarnos nuevamente este 2015. Gracias, Carolina, buenas noches, gracias por la invitación. Y Gisela Contreras, vocera, cierto, de los padres del Jardín Infantil Semillita. Muchas gracias, Gisela, y también por primera vez nuevo panelista también. Sí, primera vez aquí en Encuentro Regional y gracias por la invitación también. Bien. Hablar de movimientos sociales, yo creo que en Chile tiene, bueno, larga data. En los últimos años hemos visto que su génesis y sus temáticas, ¿cierto?, y distintas problemáticas que han puesto en la mesa tienen los más diversos orígenes y tienen también, ¿cierto?, caminos, muchos de ellos que han logrado concretar soluciones, otros que aún siguen justamente buscando un camino. Para poner en contexto, Claudia, la molinera recientemente tienen un logro, ustedes lo catalogan de esa forma, toda una discusión que se da, yo creo que casi 10 años, en que muchos vienen, ¿cierto? Finalmente, ¿se puede decir hoy que lograron lo que buscaban? ¿Están conformes con lo que ha ocurrido estos últimos días? Sí, es una alegría inmensa, es una lucha que hemos tenido durante 10 años, donde hemos pasado un montón de problemas, se nos han perdido papeles, hemos tenido que reiniciar los procesos. Muchas veces agotador, un trabajo que ha sido puerta a puerta en los vecinos. Y ya por fin estamos llegando al final de un largo recorrido, donde estamos esperando ya que la Corte de Apelaciones haga el cúmplice de la sentencia y que la pase a la municipalidad, y a la municipalidad de los plazos que tengo entendido que no debería ser más allá de 6 meses del cierre de la molinera. Cuesta un poco de asimilar de que este trabajo tuvo un buen fin. Nos costó harto porque la población en el sector donde vivimos es un sector donde vive mucha gente mayor. Entonces nosotros cuando empezamos con este movimiento fue un trabajo de puerta a puerta, donde escuchamos a la gente, a los abuelitos, y decía, pero ¿para qué van a seguir? Decían, si van a perder, nosotros seguimos durante muchos años esto y nunca nos escucharon. Yo tengo acá una carta que se mandó de 2009 de un vecino que pedía a las autoridades que por favor, que ellos ya estaban viejos, que quería que su señora dejara de barrer y tapiar y tuviera sus plantas como correspondía, que le dolían los ojos, que tenía problemas bronquiales, pero nunca fueron escuchados. Y ha sido un grupo súper pequeño, súper de bajo perfil, que hemos hecho un trabajo bien arduo. Y obviamente a veces desmotivándonos, pero el apoyo entre los grupos, el grupo que tenemos, que son de 12 personas, lo logramos. Ricardo, es muy distinto lo que ha pasado con el movimiento de Este Polvo Te Mata, que es uno de los más nuevos, decíamos la molinera, y cierto, si vamos de quemas, efectivamente es un movimiento social
que también es más antiguo que el del Claro. polvo. Pero ustedes han logrado aglutinar mayor cantidad de personas, hacerlo más mediático. ¿Dónde está la diferencia, por ejemplo, con lo que vemos en La Molinera? ¿Tiene que ver con el grupo que a lo mejor adultos mayores, que desencantados ya de no haber podido lograr una solución antes? ¿Dónde ves que está la diferencia del movimiento que te ha tocado liderar también? Lo que pasa es que nuestro movimiento se ha caracterizado por tener la capacidad de ser inclusivo. O sea, nosotros hemos planteado que el problema es la contaminación y que el problema tiene que ver en el fondo con un maltrato que hemos tenido como región. Entonces, en ese sentido, hicimos una propuesta que invitaba a distintos actores. O sea, el movimiento nuestro en realidad son varias organizaciones que están participando, que tienen cada una su autonomía y que a partir de esa capacidad de ir articulándonos nos permite ir fortaleciendo. O sea, entonces, en Porque ese fuiste sentido, sumando otros grupos que se fueron, que eran estos Claro. movimientos que en la marcha que convocaba finalmente contra la contaminación se sumó las quemas, Y- molineras y otros más Y que... esto pasa también por el reconocimiento a distintos dirigentes que por mucho tiempo han estado llevando esta lucha y reconocer la labor de ellos, respetarla y permitir que sigan articulando y que sigan generando este tipo de elementos. Entonces, el hashtag, este polvo te mata, en realidad nos permitió ir aglutinando distintos sentires, distintos pesares. O sea, no es logro nuestro solamente la gran marcha, o sea, eran 28 organizaciones distintas que llevaban mucho más años que nosotros levantando estos temas. Entonces, Víctor, y en este caso me gustaría incorporarte, ¿sumó o restó en su momento? Porque el tema de las quemas estaba en un lugar cuando aparece primeramente, ¿cierto? Este polvo te mata, de alguna manera acapara toda la atención de los medios, de los políticos y de toda la sociedad antofagastina, y las quemas quedan un poco relegadas y luego también se suman a este otro que comienza, ¿cierto?, a aglutinar más personas. Yo diría que por el contrario, yo creo que todas las temáticas tienen su peso y su validez y es más, me parece que al haber juntado en el fondo los problemas de contaminación se creó una conciencia ciudadana que el problema era tan grave que traspasaba el sector norte, que traspasaba el sector centro. Acá si no me afecta no me importa, quedo completamente de lado porque en definitiva nosotros hemos visto a través de las distintas manifestaciones y las marchas que la gente le interesa defender sus garantías constitucionales y en ese sentido nosotros hemos trabajado muy a la par con el profesor Ricardo. De hecho, él trabajaba en No Más Quemas también en sus inicios. Así que, de hecho, la gracia de habernos conocido antes facilitó mucho las cosas para poder seguir trabajando en conjunto, retroalimentarnos y poner en perspectiva el problema de contaminación que se traduce en que Antofagasta completa, además hoy día de ser una ciudad cara, tiene que ser una ciudad libre de contaminación. Ahora, Gisela, para ustedes sin duda ha sido la parte más difícil porque los padres del Jardín Infantil Semillita de alguna manera encarnan, ¿cierto?, la realidad más cruda que nos deja esta preocupación en torno a la contaminación, que es en definitiva tener el rostro, ¿verdad?, de un niño o niña que está contaminado, varios niños. la cara más Sí. difícil, ¿verdad? Bueno, sin duda nuestra inserción en todos estos movimientos sociales es muy diferente a la del resto de los panelistas, porque en realidad, que es parte de lo que yo siempre digo, o sea, a nosotros no nos dieron la opción de elegir si queríamos o no queríamos participar de un movimiento social. A nosotros nos obligaron de cierta forma. ¿Y a través de qué? A través de elegir a los niños sin consultarnos también como padres. O sea, si queríamos o no queríamos realmente ser parte de un estudio que significaba lo que estaba pasando. O sea, para saber si realmente no queríamos ser de cierta forma la representación de que toda esta contaminación estaba efectivamente afectando a la población. Y así es como nosotros llegamos. Yo creo que cualquier familia que sabe que uno de sus miembros está siendo afectado de la forma en cómo podrían estar siendo afectados nuestros niños, y digo podría porque en realidad hasta el día de hoy nosotros sabemos que los niños han sido expuestos al plomo. No sabemos todavía a qué grado y a qué nivel. Y en eso nadie ha sido capaz de respondernos, porque en el fondo las autoridades, para ellos ha sido una situación, yo creo, tan abismante que los ha superado en todo nivel. Cuando nosotros hablamos, muchas veces nos preguntamos si nuestras autoridades realmente lo que pasa es que no hacen las cosas porque están cuidando el puesto. Yo hoy siento que no es ni siquiera eso, o sea, realmente siento que no están preparados, que no tienen las capacidades para poder reaccionar bien ante esto y poder hacer las cosas bien. Porque, te insisto, lo he dicho mucho,
lo que nosotros estamos viviendo hoy como padres en el 2014-2015 es lo mismo que Ivania Quiroga vivió en el 98 con sus hijos. En ese momento ya estaba mucho más sola que nosotros. Nosotros hoy día no estamos tan solos, tenemos a Ricardo, tenemos a Víctor, tenemos todo este gran grupo que en el fondo de cierta forma nos acoge y se hace parte de. Y asumen nuestros hijos como sus propios hijos. Y eso se agradece enormemente. Pero te insisto, el modelo es el mismo, se ha repetido en el 98, se repitió en el 2005, se repitió en el 2006, se repite ahora otra vez en el 2015. Y el modelo, ¿cuál es el simple? O sea, vemos, tenemos un foco de contaminación, hacemos estas limpiezas que nos sirven de mucho, tomamos un grupo más o menos importante de niños, y les hacemos los exámenes y después si te he visto no me acuerdo. Y a los papás les prometemos que todo va a resultar, pero en la práctica realmente lo que nosotros tenemos así concreto es un policlínico del cual el 95% de los papás no está conforme. Los pocos que están conformes, eso. Bueno, Claudia nos hablaba de algo, o sea, ella nos decía, cuesta mucho que a lo mejor estos adultos mayores que venían, ¿cierto?, desencantados, pudieran sumarse al movimiento. ¿Cuánto ha costado desde los propios movimientos, incluso, ¿cierto?, con los mismos padres, el que ellos sean ese rostro que va a dar la pelea o el que va a lograr, ¿cierto?, que una autoridad realice tal o cual medida? Porque ha costado convencer a muchos. En un momento se criticaba incluso desde los distintos movimientos que surgían el que, por ejemplo, en el caso de las quemas, ¿por qué no había más vecinos, siendo que en el sector norte son muchas las viviendas afectadas, son miles de personas las que sufren día a día? Y pese a que a lo mejor por redes sociales muchos estaban de acuerdo, no veías una manifestación o no estaban presentes en la asamblea o en las mesas o en los diálogos que se generaron. ¿Qué pasa igual desde cada uno de esos movimientos en el fondo para que el mensaje o lo que ustedes representan esté calando en los ciudadanos afectados? Quiero dejar la pregunta abierta para vos. Lo que pasa, a ver, yo lo he escuchado a todos ustedes con el respecto de que ustedes han tenido un apoyo. En el tiempo que empezamos nosotros a tratar de que nos escuchara, no había la conciencia ecológica que hay ahora. Este movimiento de que yo tengo derecho a hablar, yo tengo derecho a voto, yo tengo derecho a que me respeten como persona, a mis hijos que viven en un ambiente que no sea contaminado, en ese tiempo que nosotros empezamos no estaba esa conciencia. Ahora el chileno en sí ha cambiado, quiere ser escuchado, quiere tener representación ante los gobiernos, ya se cansaron de ser engañados. En ese tiempo las personas, si te decían que no agachaban la cabeza, y si te cerraban una puerta, tú te quedabas sentado. Ahora no. Ahora con el tema de las redes sociales, con el tema de los Twitter, tú puedes captar más gente. En ese tiempo no existía. No existía. Entonces, ahora a usted le favorece, usted hacen un llamado por televisión, por Facebook, por Messenger, por radio, y acaparan gente, porque la conciencia es otra. La conciencia ha cambiado, en especial en estos últimos 2 años. ¿Palpas eso, sí, Ricardo, de que fue distinto el momento en que, por ejemplo, el posicionamiento de esta problemática de la contaminación fue hoy más fácil que antes, justamente por los factores que, por ejemplo, nos indica Claudia? Yo concuerdo, o sea, efectivamente el tema de la contaminación tiene que ver con la responsabilidad de antofagastinos que no despertaron a tiempo. O sea, yo creo que despertamos muy tarde a empezar a empoderarnos en estos temas y empezar a reclamar. Efectivamente habían dinámicas, todavía hay muchos conflictos que vienen de muchos años y que los antofagastinos no éramos capaces de levantar la voz. Sí es más fácil el tema de las redes sociales, pero también sí es más complejo porque también a veces es muy engañoso. O sea, a veces, no sé, pues se plantea, ya vamos a marchar y te responden, qué sé yo, 1.500 mensajes en Facebook y después lo que están marchando son 300 nomás. Entonces, también hay que manejarse, hay que tener una visión crítica respecto de las redes sociales. Yo soy muy crítico de la gente que en el fondo no da la cara para poder plantear estos temas. O sea, hay gente que efectivamente se pone máscara, hay gente que se encubre en Twitter en un nombre y no dice su nombre y que efectivamente eso no permite generar la confianza de la ciudadanía para poder levantar estos temas. O sea, hay que sumar, no solamente el tema de las redes sociales, hay que sumar el hecho de que uno tiene que ser capaz de dar confianza y uno tiene que ser capaz de dar un dejo de responsabilidad. O sea, yo digo algo y yo lo asumo, porque acá estoy y acá estoy dando cuenta de esta situación que está pasando.
¿Concuerdan con el punto? ¿Cómo ha sido, cierto, el que justamente los movimientos sociales puedan hacerse parte y que ustedes en el fondo tengan esa representatividad y que no sean solo líderes, a lo mejor solos o sin ese respaldo ciudadano detrás? Bueno, nosotros a No Más Quema le jugó bastante a favor el tema de las redes sociales, de acuerdo a los liderazgos que surgieron de esta agrupación, donde en nuestra calle en el fondo era eso, hasta que en el fondo empezamos a hacer conciencia en los vecinos y eso es lento, un proceso que históricamente en los movimientos sociales es lento generar esas confianzas, pero se logra. Y hoy día se logra porque, por ejemplo, en esta jornada de 30 de abril pudimos convocar una cantidad de personas que levantaran la voz en el mismo sector norte y generar conciencia en su barrio de que lo que está pasando detrás del patio es bastante grave. Lo mismo ocurre con las marchas donde partíamos, ¿cuánto? Una cantidad bastante baja y el pic ocurrió el día 7 donde la cifra está bastante elevada. Todavía no nos podemos poner de acuerdo en el número, en la cifra exacta, pero en el fondo Antofagasta despertó. Antofagasta tenía el concepto de ciudad dormida, pero frente a los problemas de contaminación, frente a las afectaciones, frente al tema de los niños, que es un punto muy sensible en el sector norte también se vivió. Y pasó por eso porque finalmente el antofagastino en el sector donde esté o donde viva o está afectado él o un miembro de su familia puede estar afectado, ¿creen que ese es el tema realmente, que es transversal el tema de la contaminación y que es por eso que la gente se fue sumando? Sí, por supuesto, si el problema acá en esta mesa de hecho todo nos convoca el tema de la contaminación, el no poder abrir la ventana fácilmente, el tener algún familiar enfermo, el que hayan sustancias peligrosas, como pasa en el tema del puerto, como pasa en el tema del vertedero, el basural. Entonces, esta mesa nos convoca a eso, a llamar conciencia, a que la gente despierte, a que la gente le interese en estos temas. Y el profesor tiene razón, nosotros somos mensajeros de información y de responsabilidad también. Entonces, que la gente tome ese aspecto y te acompañe a salir a la calle, que te acompañe a estos debates, a seguirte, es muy positivo y eso se ha logrado yo creo que a cabalidad en Antofagasta. Ustedes hablaban de la confianza que el ciudadano necesita tener en este movimiento para hacerse parte. Ahora vamos a lo que ustedes representan. ¿Cuánta confianza hay hoy en el político, que es en definitiva el que ustedes tienen que llegar para que los distintos temas que están puestos en esta mesa se solucionen? Ese es un tema, sí. Porque ocurre que, a ver, suele ocurrir que muchas veces se nos acusa a nosotros de arrogarnos responsabilidades que no nos corresponden. Bueno, en mi caso yo supuestamente represento a un grupo importante de padres que efectivamente en un principio era ese grupo importante de padres. Pero que con el tiempo se va diluyendo, si tú te das cuenta de eso. O sea, partes con una primera convocatoria donde llegan 250 papás y en la última termináis con 40, 50 con suerte, ¿sí? Con algo de suerte. Y los que finalmente te quedan trabajando, alcanzamos a hacer ¿cuántos? 10, los que realmente estamos siempre en todo. Porque finalmente, especialmente por lo menos en el caso de nosotros, ocurre que es súper difícil, porque tú tenés responsabilidades porque en general la mayoría de los papás tienen más niños más chicos, entonces es súper difícil lograr desligarte de esas responsabilidades para poder hacer otras cosas, no sé, para poder ir a sentarte a las famosas reuniones, porque además pasa eso. O sea, si tú necesitas, por ejemplo, dialogar o conseguir algo al gobierno, te toca ir a sentarte y pegarte unos plantones horribles de 1 hora y media, 2 horas y media, 3 horas. Primero con el intendente, después con el Servicio de Salud, después con el director del Servicio de Salud, con el que hablas exactamente lo mismo, las 3 veces, y después con la gente de educación, y tú no logras entender cómo estamos ante un problema que es tan transversal y que nosotros entendemos claramente que es transversal, y sin embargo el gobierno no lo entiende. Digo, nosotros como organización, yo creo que Ricardo también, que Víctor también, yo creo que hasta el cansancio hemos pedido que se genere una mesa que sea multisectorial, donde participe transporte, medio ambiente, educación, salud, gobierno. Del tiempo que llevamos esa gran mesa no se ha dado. No existe. Ha sido por separado cada una de las reuniones. Y en la práctica eso no significa que nosotros tenemos que gastar nuestro tiempo en estar 1 hora y media con salud, 1 hora y media con suerte 1 hora y media, con educación, 1 hora y media con gobierno, 1 hora y media con intendencia, para, insisto, repetir las mismas cosas, para que tú después tengamos que cumplir incluso el rol, que parece hasta absurdo, o sea, el rol de ser nexo entre ellos. Es chistoso, o sea, tenemos que cumplir el rol de ser nexo entre ellos. O sea, Víctor se ríe porque también le pasa, ¿no? Sin duda, o sea, es tragicómico, resulta tragicómico. O sea, tú vas y le dices, ¿sabes qué?
a nosotros nos pasa mucho entre la diferencia que hay entre CMDS y el Servicio de Salud, porque ellos se llevan pésimo entre ellos, tienen mil discusiones. Entonces, sí, casi los niñitos de los mandados. O sea, vamos para allá y dice, ya, el director de servicio dice que podemos hacer esto, ya, porque los CMS, y así nos vamos, y ellos son incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos. O sea, nos ha pasado con el tema de los exámenes, nos ha pasado con el tema de las atenciones del policlínico, nos ha pasado con el tema de las atenciones que nos dio la municipalidad, que desde nuestro punto de vista debería ser una intención, debería ser trabajar en conjunto y ser integral. O sea, ¿para qué el servicio de salud va a gastar más dinero en hacernos evaluaciones psicológicas si la municipalidad ya nos las hizo? ¿Por qué no esos recursos gastarlos en otra cosa, en algo que también los niños necesiten? No sé si Víctor, tú igual un poco concordabas y también escuchaba risas de parte de Sí. Víctor y incluso del profesor acá también. ¿Les ha pasado así lo mismo, en la misma temática, en la misma tónica? Sí, lo que pasa es que esta situación donde la ciudadanía empoderada es la que tiene el privilegio en el fondo de posicionarse para que después tenga que ser llamado a uno u otro lado, en el fondo por lo mismo no más que más se aburrió de eso, porque escuchar lo mismo o distintas versiones de repente del problema cuando uno busca la integralidad de lo que hablaba Gisela, el trabajo en conjunto es fundamental y además que es un derecho ciudadano que en el fondo nosotros emplacemos a nuestras autoridades a que vivan las realidades tal como son. Por eso, y aprovechando que Gisela tocó el tema, que bueno que ocurrió así, No Más Quema está haciendo una cordial invitación al intendente de la región de Antofagasta, a la gobernadora provincial y a la alcaldesa de la ciudad, para este día miércoles a las 7 de la tarde en el mismo sector norte. Es decir, nosotros estamos entregándoles a ellos la posibilidad de que se acerquen al sector, que respiren y sientan lo mismo que sienten las personas, porque de hecho eso fue una demanda que nosotros realizamos hace ya un mes cuando vinimos al centro. Eso no se ha concretado. Es ahí donde se toma el tema del nexo, porque eso no surge desde las propias autoridades, sino que tiene que surgir desde la sociedad civil. Bueno, acá estamos invitándolos cordialmente en un aforo abierto para que se acerquen al sector norte y la misma ciudadanía va a evaluar. La asistencia obviamente es quién va, si va 1 de 3, 2 de 3 o 3 de 3. Ahí cada uno sacará sus propias conclusiones. La invitación es a que se pueda trabajar en conjunto. Para el tema del basural y las quemas. Para mucho, Víctor. O sea, se ha dicho y yo he escuchado a todos los que están sentados acá y también a las autoridades que en su oportunidad han estado también todas sentadas en esta misma mesa, a trabajar en conjunto. Pero ¿qué pasa con esa vinculación y por qué? Y vuelvo a la pregunta inicial. El ciudadano, cierto, que tiene una problemática, confía en un líder de un movimiento que instala el tema y que ese líder busca la vinculación con el político para que en definitiva, o la autoridad en este caso, pueda solucionarse. Lo que pasa es que esa vinculación actualmente no existe, porque ante el problema o ante el bien común, que es un concepto que debiera primar en toda autoridad, está el tema político arriba. Entonces, cuando se superpone eso al bien común, a poder respirar un aire digno, pero que esto es mío, que esto es tuyo, que la pelea aquí y allá, nosotros nos aburrimos de eso. Por eso nosotros estamos llamando en este encuentro en el sector, para que las autoridades puedan explicarle de cara a la ciudadanía, ya no venir al centro, ya no estar en las oficinas, sino que abrir las cortinas y asomarse a la realidad que hay. Si las imágenes que nosotros estamos viendo no es un invento de No Más Quema, no es un invento de la ciudadanía del sector norte, no exageran las vecinas cuando invitan a la autoridad a tomar desayuno con el olor putrefacto que hay. Nosotros echamos mucho de menos que en el fondo las autoridades pongan los pies efectivamente en la calle y se empapen de la realidad que hay. Por eso nosotros hicimos este llamado, obviamente la invitación será de manera formal, pero es la única manera en el fondo de lograr algo, porque en el fondo ya hemos pedido bastante, trabajen en conjunto, por favor, hagamos sinergia, ciudadanía, autoridad, gobierno, municipio, pero eso ya no se logró. Víctor, ¿ha cambiado entonces el paradigma finalmente de cómo, ahora que conocemos además el resultado del Consejo Anticorrupción y nos vamos a ir, ¿cierto?, al cruce del dinero y política, donde en el fondo el que cargó la balanza que estos temas estuvieran fue nuevamente la sociedad civil, esta clase media emergente que algunos denominan, ¿verdad?, de instalar ese tema, de que los medios obligados a replicar, la clase política obligados también, ¿cierto?, a dar una solución o una salida. Acá ocurre un poco lo mismo, el que Víctor diga, nosotros no vamos a ir más a sentarnos a conversar, sino que ellos son los que tienen que ir al terreno, porque nosotros ya los emplazamos y ya fiscalizamos y en el fondo el problema está dado. ¿Crees que ese cambio es el que viene un poco para los movimientos sociales hoy? Efectivamente, yo creo que eso es lo que se ha dado. O sea, por lo menos en la experiencia nuestra, si tú lo visualizas, antes de que nosotros hiciéramos el video y pasáramos la mano, no se hablaba el tema. O sea, lo he dicho un montón de veces, vino el ministro de Medio Ambiente a decir aquí no hay problema.
¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros tenemos que hacer que esta clase política trabaje y trabaje en favor de la ciudadanía. Y eso es lo que uno puede lograr, y de hecho por lo menos lo hemos logrado. O sea, ganamos la agenda, tenemos una comisión investigadora, tuvimos al intendente dando cuenta frente a la comisión investigadora, donde descubrimos que él siempre ha trabajado con nosotros, descubrimos que él declaraba que estaba siempre a nuestro favor. Yo creo que Claudia nos puede citar cuando él era candidato e iba a prometer de todo, pero tiene que ver con una clase política que no es capaz de visualizar las soluciones. O sea, y que más encima, lo peor de todo es que en el fondo te emplaza a ti a tener que dar las soluciones. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en el último cuenta del CREO, que un Ceremi plantea y critica este polvo te mata porque no da las soluciones. Si dar las soluciones no es nuestra labor. O sea, nosotros ni siquiera es nuestra labor levantar los temas. Una autoridad competente, una autoridad que sea válida, que sea legítima, tiene que entender lo que le pasa a la ciudadanía y resolverlo. Entonces, eso es lo que no logran captar. La clase política nuestra es bastante mediocre. O sea, ellos no dan el ancho y no han sido capaces de resolver este problema. Todavía no vemos el plan de sustentabilidad que ellos proponen. Entonces, uno tiene que ser capaz de lograr que ellos respondan y que ellos funcionen. Y esto es lo que pasa con la ciudadanía. La ciudadanía ve que en el fondo esta clase política no da el ancho y eso genera más desconfianza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de que efectivamente cumplan lo que tienen que cumplir. Y eso tiene que ser con bastante presión. Por lo menos desde nuestra parte, yo concuerdo con Víctor. O sea, uno hace emplazamientos, uno ve qué es lo que está ocurriendo, pero también hay otras visiones que nosotros podemos plantear. O sea, por lo menos nosotros tenemos un gran equipo de profesionales que ha sido capaz de plantear, de hacer propuestas y hacer que la cosa vaya funcionando un poco más rápido. Vamos a ir a un breve corte comercial, el hashtag Encuentro Regional, Twitter Antofagasta Televisión, para que pueda compartir sus opiniones, ¿cierto? Dejar inquietudes, preguntas también a los panelistas, un poco si están o no de acuerdo con esta discusión que se está dando. Ya volvemos con más Encuentro Regional. Dale.